delicioso, mi nombre es Julieta. En esta ocasión vamos a preparar una gelatina de mosaico. Es una receta básica, muy fácil de hacer y que nos va a quedar deliciosa. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta gelatina de mosaico son los siguientes. Para la gelatina de leche vamos a necesitar 2 tazas de leche, una lata de leche condensada, una cuchara de vainilla y 4 cucharas de grenetina. Y para la gelatina de sabores vamos a necesitar sabor piña, limón, fresas y uva. Estas gelatinas dice que se preparan con 4 tazas de agua. Lo que vamos a hacer es prepararlas con 2 tazas y media porque necesitamos que estén bien firmes los cuadritos de gelatina para la hora que los vayamos a cortar. También voy a necesitar estos moldes donde voy a vaciar mi gelatina de sabores. Yo los compré en la tienda del dólar. Miden 8 pulgadas por 8 pulgadas o 20 centímetros por 20 centímetros. Las 2 tazas y media de gelatina en esta medida de molde queda muy bien la altura. A la hora de cortar los cuadros nos quedan aproximadamente de 2 centímetros por 2 centímetros. También vamos a necesitar un molde donde quepan todas nuestras gelatinas. Yo voy a usar este, pero tú puedes usar el que tú quieras. En la estufa a fuego alto, en una olla, puse a hervir suficiente agua para que me alcance para preparar todas las gelatinas de agua. Voy a poner una taza y media de agua caliente en una vasijita y aparte tengo una taza de agua fría. En otra, vamos a empezar a disolver las gelatinas empezando por la más clara. Voy a empezar con la de piña. Mezclamos muy bien. Y una vez disuelta agregamos la taza de agua fría. Al molde le vamos a poner un poco de aceite para que la gelatina sea más fácil de sacar a la hora de que la cortemos y la desmoldemos. Agregamos la gelatina y la vamos a llevar a refrigerar por unas 3-4 horas o hasta que esté completamente cuajada. Vamos a hacer el mismo proceso con la gelatina de limón, de fresa y con la gelatina de uva. Una vez que ya se haya cuajado muy bien la gelatina en el refrigerador, la vamos a cortar en cuadritos. Podemos con las manos bien limpias despegarla toda la orilla y con un cuchillo y teniendo mucho cuidado de no raspar nuestro molde, la vamos a cortar en aproximadamente cuadritos de 2 centímetros por 2 centímetros. La vamos a desmoldar, esto se va a venir muy fácilmente. Una vez que hayamos cortado todas las gelatinas de sabores, las vamos a regresar al refrigerador mientras preparamos la gelatina de leche. En media taza de agua fría voy a disolver la grenetina, vaciándola en forma de lluvia poco a poco. La vamos a dejar reposar por aproximadamente unos 5 minutos y mientras vamos a empezar a preparar la gelatina de leche. En la estufa, fuego medio, en una ollita vamos a poner a hervir la leche. Le vamos a agregar la vainilla y la leche condensada. Vamos a mezclar todo muy bien. Una vez que la leche esté caliente, la vamos a retirar del fuego. La grenetina la voy a volver a hacer líquida, metiéndola al microondas por 30-40 segundos en lapsos de 10 segundos cada uno para que no se nos vaya a quemar. Y una vez derretida la vamos a ir agregando poco a poco en la leche. Vamos a mezclar todo muy bien. La vamos a dejar enfriar un poquito para empezar a formar nuestra gelatina de mosaico. Al molde que vamos a usar le vamos a agregar un poco de aceite. Le vamos a quitar el exceso con una servilleta, distribuyendo el aceite en todas las paredes del molde.
Vamos a empezar a agregar los cuadritos de gelatina, alternando los colores. Y cuando tengamos la primera capa vamos a agregar un poco de la gelatina de leche. A mí me gusta hacerlo en capas para que los cuadritos de gelatina de sabores no floten y a la hora de que desmoldemos se vean los cuadritos en toda la parte exterior de la gelatina. Lo voy a llevar a refrigerar por unos minutos para hacer la siguiente capa. Una vez que la gelatina estuvo en el refrigerador por unos minutos, si te fijas empezó a cuajar, pero no está completamente firme. Vamos a agregar otra capa de gelatina de colores. Volvemos a agregar un poco de la gelatina de leche y vamos a hacer este mismo proceso hasta que terminemos con todas nuestras gelatinas. Una vez que hayamos terminado de hacer todas nuestras capas de gelatina, lo que vamos a hacer es llevarla al refrigerador de 2 a 3 horas o hasta que esto esté listo para desmoldarse. Ya estuvo varias horas la gelatina en el refrigerador, como ves ya está lista. Lo que podemos hacer con nuestras manos bien limpias, separar todas las orillas de la gelatina. Y ahora vamos a desmoldarla. Voy a poner el plato y con mucho cuidado porque esta gelatina es un poquito pesada, la voy a voltear tratando de que quede en el centro. Así es como queda la gelatina ya desmoldada. Bueno amigos, llegamos al final de esta receta, gelatina de mosaico, una receta muy básica y muy fácil de preparar. Y pues lo único que nos queda es probarla. Para un día de calor esto es especial. Está riquísima. La gelatina de leche tiene un sabor muy rico. Espero hagas esta receta en tu casa, la disfrutes con tu familia y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso.